Bienvenidos, soy Alexandra Colón Amil, la productora ejecutiva de este programa, hoy en sustitución de Moisés Naim. Es un placer acompañarlos. Hoy día, enviar mensajes de texto o tener una videollamada con alguien que se encuentra al otro lado del mundo no tiene nada de especial, pero ¿se ha preguntado usted alguna vez cómo es que podemos tener estas comunicaciones intercontinentales de manera tan rápida y fácil? Quizás usted piense que la respuesta recae en sistemas inalámbricos, vía satélite, por ejemplo, sistemas que no requieren de conexiones físicas. Pero la realidad es que estas comunicaciones dependen principalmente de unos cables en el fondo de los océanos que conectan a un país con otro o a un continente con otro. Así es. Los responsables de transportar el 95% de las señales de Internet, televisión y teléfono son unos cables submarinos, 450 de ellos para ser exactos. De modo tal que hoy hay más de 1.200.000 kilómetros de cable que cruzan todos los océanos del mundo. Y a medida que nuestra vida ha pasado a depender cada vez más del Internet, estos cables han adquirido mayor relevancia. Incluso se han convertido en fuente de fuertes conflictos geopolíticos. Y aún así, es muy poco lo que sabemos las personas comunes de estos cables. Es por eso que hoy nos vamos hasta el fondo del mar para descubrir cómo funcionan, qué intereses hay detrás de ellos y qué tipo de conflictos podrían desatar. En julio de 2017, toda Somalia se quedó sin internet durante 23 días. Las autoridades lo catalogaron como un desastre nacional. Durante ese periodo de 3 semanas, el país ha sufrido pérdidas económicas en ámbitos que afectan al pueblo de diversas maneras, como el comercio, la educación, la salud y los servicios gubernamentales. La desconexión fue ocasionada por un buque portacontenedores que arrastró su ancla y accidentalmente cortó el principal cable submarino que conecta Somalia a la Internet. Se trata de un cable grueso en el fondo del océano que en su interior contiene tecnología de fibra óptica capaz de transmitir enormes volúmenes de información de un lugar a otro de manera casi instantánea. Cada extremo del cable se conecta en la costa a un centro de procesamiento de datos y desde allí se distribuye la información a su destino final. Como este, hay unos 450 cables en los océanos de todo el planeta y son cruciales para el funcionamiento del mundo moderno. Por ejemplo, los bancos procesan internacionalmente más de 10 billones de dólares diarios mediante cables submarinos. El ejército de Estados Unidos los utiliza para transferir datos desde zonas de conflicto hasta los centros de comando. Y el correo electrónico que envía una persona común desde Colombia hasta España viaja a través de estos cables. A pesar de que hay protocolos para evitar accidentes como el que dejó a Somalia sin Internet, cada año hay cerca de 200 incidentes de este tipo. Y a medida que dependemos más de la Internet, han surgido otras preocupaciones. Históricamente, los dueños de estos cables habían sido empresas privadas de telecomunicaciones como Telefónica, Verizon o Telebrás. Pero en años recientes, se han sumado nuevos y poderosos actores a este negocio. Hablamos al respecto con el experto en cables submarinos, Ignacio Ugalde. Por encima de todos son las de los Google, Facebook, Microsoft, Amazon incluso, porque manejan una ingente cantidad de datos. Y la única manera de poder manejar esos datos es a través de los cables submarinos, porque los satélites no tienen banda de transmisión suficiente para tratar esos datos. Estas compañías actualmente poseen o alquilan más de la mitad de la capacidad de transmisión de los cables submarinos y son propietarias de algunos de los cables más avanzados. Muchos han alertado sobre el creciente dominio de estas empresas sobre una infraestructura tan esencial. El espionaje a través de los cables también se ha convertido en un motivo de preocupación. Recientemente, Chile rechazó una propuesta de la empresa de telecomunicaciones china Huawei para instalar el primer cable transpacífico que conectaría a América Latina con Asia.
Y es que presuntas vinculaciones entre esa empresa y el gobierno chino han generado temor de que el gigante asiático tenga la intención de robarse la información que pasa por esos cables y emplearla en contra de sus enemigos. Estos conectores submarinos incluso podrían ser un blanco durante conflictos internacionales. Así lo explica el profesor Richard Aldrich de la Universidad de Warwick en Inglaterra. También hemos tenido casos como el de 2013, cuando un misterioso grupo de buzos militares cortó unos cables en una playa en Egipto. Sabemos que varios países están llevando a cabo exploraciones militares. Están usando submarinos para comprobar dónde están los cables. Suponemos que con el propósito de hacer sabotajes en tiempos de guerra. Es el caso de submarinos rusos que se han acercado a cables importantes en los últimos años. Autoridades estadounidenses han denunciado estos hechos, pues temen que Rusia tenga intenciones de cortarlos para interrumpir la conectividad. A pesar de su importancia para las conexiones y la estabilidad global, las regulaciones internacionales para proteger a estos cables son escasas. Esto quizás se deba a que agencias de inteligencia británicas y estadounidenses también utilizan los cables para obtener información. Al menos, eso parece revelar información clasificada que se filtró de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. En vez de desarrollar medidas de protección, países como Estados Unidos han decidido instalar los llamados cables oscuros. Estos son cables reservados que creemos que las agencias de inteligencia han puesto en el fondo del mar. No están en funcionamiento aún. Están ahí para proporcionar respaldo en caso de que alguien corte los cables principales. No sabemos cuántos cables oscuros hay. Son parte de ese mundo misterioso, pero estamos seguros de que existen. Pero no basta con tener cables secretos alternos. Nuestra creciente dependencia en los cables es motivo para que la protección de estos se convierta en una prioridad global, pues un ataque a gran escala podría ocasionar daños irreparables.